Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. En el programa de hoy tenemos el placer de contar de nuevo con el historiador y divulgador Óscar Hernández. Bienvenido, Óscar. Hola Gerión, buenos días. Siempre es un gran placer y un honor estar aquí en tu podcast para hacer divulgación histórica y hermanarnos, porque yo creo que la colaboración entre cuentas, amigas y proyectos similares es la mejor forma de crecer. Así que encantado de estar aquí en representación de historia. Eh, El placer es mío, Óscar. La verdad que estamos haciendo unos programas muy chulos y nos lo estamos pasando muy bien. Y bueno, estamos divulgando y dando a conocer la historia, que es la misión principal de nuestros podcasts de la Biblioteca de la Historia y de Historiae. Bueno, para todo aquel que no conozca a Óscar, pues decir que es graduado en Historia por la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Su pasión por la historia comenzó allá por el 2014 con su proyecto de divulgación Historiae, en el que trata de enseñarnos la historia de una forma muy rigurosa, amena y muy profesional. Además de traernos mucho contenido en su página web, en su canal de iVoox y en su canal de YouTube, pues también nos trae mucho contenido en sus redes sociales como son Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también Óscar pues ha colaborado como redactor en las revistas Muy Interesante, Historia Hoy y Egiptología 2.0. Y en esto de los podcasts, pues su andadura es extensa porque participa en otros podcasts como Belumartis, Calamares a la Romana y La Biblioteca Perdida, entre otros. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre Calígula, sobre Cayo Julio César Augusto Germánico. En los programas anteriores hemos hablado pues de toda la vida de Calígula desde su infancia, de su llegada al poder, de muchas curiosidades acerca de él, de las que se ha hablado muy poco y que son muy interesantes. También hemos hablado de su relación con los senadores, hemos hablado de su etapa como emperador antes y después de esa famosa enfermedad que padeció. En el programa anterior al anterior hablamos de todos esos mitos sobre Calígula, que bueno, ya vimos que gran parte de esos mitos eran exageraciones o incluso mentiras. Y justo en el programa anterior, Óscar nos habló de la relación de Calígula con las mujeres que lo rodearon. Y bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de otro tema muy interesante, como es el de la relación de Calígula con la religión romana. Así que, bueno, Óscar, vamos a seguir con esta apasionante historia. Desde luego que es apasionante y que es totalmente necesaria, pues, transmitirla para acercarnos a este personaje que, desde luego, es uno de los más maltratados de toda la antigüedad. Y precisamente uno de los bulos históricos que quería desmontar por separado es este, el de la relación de Calígula con la religión. Porque cuando estaba haciendo precisamente ese guión para el programa de los bulos históricos de Calígula, que lo Uh -huh. hicimos hace un par de semanas, pues me di cuenta de que esto era demasiado jugoso para incluirlo en ese programa. Y había que hacerlo de forma monográfica, de forma única. Uh Y -huh. por eso decidí crear este guión exclusivo sobre la relación de Calígula con la religión. ¿Por qué? Porque nos ha llegado a estar presente una visión irreal y manipulada, según la cual, pues Calígula, como estaba tan loquísimo, ¿no? Como estaba tan Uh loco de -huh. atar, pues él mismo se creía a sí mismo un dios viviente y entonces, como soy un dios viviente, pues quiero que me adoren. Y entonces, ejerciendo su poder absoluto como emperador, obligó a la aristocracia y al pueblo llano a que le venerasen como el dios que era. Entonces, vamos a ver en los siguientes minutos cómo esto no era así para nada. Uh -huh. Y como siempre, empezamos, si te parece bien, pues hablando de las fuentes antiguas, que son las que nos han transmitido este relato irreal y manipulado de Calígula. Por ejemplo, No me digas que va a aparecer Suetonio. pues sí, sí, aquí nuestro querido Jorge Javier Vázquez de la antigüedad está en todos los fregados. Aquí, si tú te coges
la vida de Calígula de Suetonio, a partir del capítulo 22, es constantemente atacando a Calígula. No dice ninguna cosa buena. Y por ejemplo, de la relación de Calígula con la religión, con los dioses, etcétera, por ejemplo, Suetonio dice dos cosas que quería destacar aquí. La primera es la siguiente. Tras haber transformado en vestíbulo el templo de Castor y Polus, se colocaba a menudo entre los divinos hermanos y se mostraba a los visitantes en el centro del grupo para que lo adoraran. O sea, ahí Calígula, como estaba loquísimo, pues eso, se equiparaba a Castor y Polus y se ponía ahí en el templo para que lo adoraran como uno más de estos dioses. Pero es que tengo un fragmento todavía más loco, más prueba de locura de Calígula. Dice Suetonio. Más aún, por la noche, cuando había luna llena y resplandeciente, la invitaba de continuo a venir a abrazarle y a compartir su lecho. Y durante el día conversaba en secreto con Júpiter Capitolino, unas veces en susurros y poniendo a su vez el oído, y otras en voz bastante alta y no sin reñirle. O sea, aquí Suetonio nos dice que Calígula estaba tan loquísimo que se dedicaba a hablar por la noche con la luna y a hablar por el día con Júpiter Capitolino, pensando que evidentemente le respondían. Entonces, esta es la visión que nos transmite Suetonio, por ejemplo, ¿no? Esa visión en la que Calígula, pues, si solo lees a Suetonio, pues, dice, oye, este emperador estaba loco de atar. Estaba loco de atar. Y no es el único. De un autor un poco posterior, como es Dion Casio, también te transmite esta visión de Calígula. Por ejemplo, te dice, ordenó más tarde que se le consagraran a su persona templos y que se le ofrecieran sacrificios como a un dios. Es decir, aquí Dion Casio nos está diciendo incluso que como Calígula se consideraba a sí mismo un dios, pues dice, ¿qué tienen los dioses? Pues templos, ¿no? Pues yo quiero que haya un templo a mi persona y que me adoren en ese templo como el dios que soy. Entonces, vamos a ver en los siguientes minutos cómo esto es totalmente falso o cómo es totalmente exagerado y descontextualizado. Y antes de nada, yo quería aclarar un par de conceptos de la religión romana, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a la religión cristiana que es con la que hemos crecido, ¿no? O sea, ya seas creyente o no creyente, hemos crecido en un contexto de religión judeo-cristiana. Y entonces hay que aclarar un par de diferencias. Por ejemplo, en una religión monoteísta como el cristianismo, hay una clara diferencia entre lo que es Dios y lo que es el ser humano, ¿no? O sea, hay una línea muy clara que nos separa de Dios. Pero en la antigüedad greco-romana, esa línea era mucho más difusa. O sea, los dioses greco-romanos, pues, podían visitar la tierra, ¿no? Podían interactuar con mortales, incluso, ¿no? Se enrollaban con mortales, tenían hijos que se convertían en semidioses, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que era un panteón de dioses mucho más intervencionista y mucho más, pues eso, que estaban por aquí entre nosotros. Esa es una primera cosa a tener en cuenta. Lo siguiente es que la diferencia entre un ser humano y una divinidad no estaba tan clara. Me refiero que sobre todo a partir de la época helenística vamos a encontrar a determinadas personas que, por ejemplo, a su muerte se convierten en dioses, ¿no? Como fue el caso de Julio César, que al morir pues lo divinizaron y se convirtió en el divino Julio César. O Augusto, que cuando murió, pues se convirtió en el divino Augusto. Entonces, esa es una diferencia clara, ¿no? con la religión cristiana, porque aquí pues no se diviniza a las personas cuando mueren. Entonces, por eso quería aclarar estas diferencias. No, De ahí... incluso fíjate, por ejemplo, Jesucristo no era Dios, sino el Hijo de Dios, o sea que
que no está, bueno, está como divinizado, ¿no? Por los cristianos, pero no es un Dios, ¿no? Es el Hijo de Dios. O sea, que ahí radica también la diferencia de lo que nos estás diciendo. Claro, nosotros en la religión cristiana sí que santificamos a personas, pero claro, una cosa es un santo y otra cosa es Dios, que solo en la religión cristiana solo hay uno. Claro, es que la Exacto. diferencia es sustancial. Mm. Sí. Entonces, o sea, con esto quiero introducir el hecho de que no era totalmente extraño que se divinizara a una persona. Lo que era nuevo, entre comillas, sería divinizar a una persona en vida, ¿no? O sea, me refiero que, por ejemplo, a Julio César, a Augusto se les diviniza tras la Ujú, muerte, o sea, nunca se les diviniza en vida. Pero, ojo, porque esta cuestión de divinizar a las personas cuando todavía están vivas no era totalmente ajena a Roma o al Imperio Romano, porque ya se ujú, estaba haciendo en Oriente, en los territorios de la República Romana o del Imperio después en Oriente, sobre todo a raíz de esa historia helenística, de las monarquías helenísticas, de los Ptolomeos, de los Seleucidas, etc. Así que ya las ciudades de Asia Menor, de Oriente Próximo, etcétera, ya tenían esa tradición de convertir a sus gobernantes, ¿no? A las dinastías políticas que les gobernaban, en dioses vivientes. Así que no, esa idea en Roma no era totalmente ajena. Incluso tenemos pues antecedentes, muchos antecedentes a Calígula, de personas del mundo romano que cuando viajan a Oriente son tratados de forma divina, son tratados con tratamiento divino. Por ejemplo, tenemos el caso de Marco Antonio, que durante sus años de estancia en Oriente, ¿no? La relación con Cleopatra, etcétera, pues lo tratan de... Hay diversas zonas, diversas ciudades que lo tratan con tratamiento divino, como si fuera, concretamente, como si fuera el dios Dioniso, ¿no? ujú. Y Marco Antonio se deja adorar como si fuera un nuevo dios Dioniso. Y también tenemos ejemplos más recientes, como por ejemplo el caso de Agripina la Mayor y de Germánico, es decir, los propios padres de Calígula, cuando fueron en ese viaje a Oriente para gobernar esa parte del mundo, cuando Calígula, ¿no?, era un niño pequeño, pues también recibieron trato divino. Y sabemos por inscripciones epigráficas, por monedas y por otras cosas, que algunas ciudades, pues eso, elevaron a esta pareja a la condición de dioses. Y ellos, pues, divinos de la muerte, se dejaron adorar. Claro. Entonces, sabemos que esa cuestión de divinizar a las personas que estaban vivas no era una cuestión totalmente ajena y extraña a la mentalidad romana. Otra cosa es la ciudad de Roma. En la ciudad de Roma, pues las cosas eran más complicadas y no se divinizaba a la gente en vida como sucedía en Oriente. Sin embargo, lo cierto es que Calígula no fue el primer gobernante que tuvo intenciones o que estuvo en un contexto, ¿no?, de divinización. Veremos más adelante cómo incluso en la propia Roma hubo intentos, otras cosas que salían adelante, Ujú, de divinizar en vida a Julio César, divinizar en vida a Augusto, incluso a ujú. Tiberio. Entonces, Ostras. vemos que esta idea de divinizar a una persona en vida, pues incluso en Roma, aunque estuviera vetada y no saliera adelante, pues no era totalmente extraña. Mm. Y entonces, ¿qué Una, pasó? una, sí, una cosa, Oscar, que quería puntualizar. Cuando has dicho lo de Suetonio, al principio del programa, que has comentado Sí, de que hablaba con la luna y que hablaba con Júpiter Capitolino, yo sinceramente, conociendo, bueno, claro, estoy hablando desde el punto de vista cristiano, ¿no? Los cristianos rezan a Dios y le piden, le hacen plegarias, ¿no? Le piden y bueno, y dicen oraciones y bueno, todo mm, el tema de la liturgia cristiana.
yo no sé realmente cómo rezaban los romanos, pero imagino que rezarían solicitando cosas, haciendo plegarias, hablando con los dioses, ¿no? En este caso, con Júpiter Capitolino, yo, sinceramente, desde mi punto de vista, no veo nada extraño que se ponga a hablar con Júpiter y que se ponga a pedirle cosas o a Castor o a Polus o a cualquier otro dios del panteón romano o a Hércules y que se pongan a hablarle y que le estén pidiendo cosas. Entonces, otra cosa es que espere respuesta, ¿no? Respuesta me refiero en tono hablado, ¿no? Otra cosa Sí. es que espere actos de los dioses, ¿no? Como diciendo, esto es una señal de los dioses, ¿no? Pero, pero sinceramente no veo nada Ujú. extraño en ello. Entonces, cuando lo has dicho, me he quedado pensando y digo, bueno, no sé, no, tampoco es una cosa que a lo mejor en tiempos de Roma sí que se consideraba extraño hablarle de esa Ujú. manera a los dioses y todo a lo mejor se hacía en silencio o se hacía de otra manera, pero yo me ha chocado un poco eso, ¿no? Sí, pero es que sobre todo se supone que la comunicación no era la de creyente divinidad, sino de igual a igual. O sea, que Calígula, supuestamente no, como se creía un dios, pues Sí. hablaba de igual a igual a Ah, Júpiter. O sea, me refiero, como sí, si fueran se colegas. se medía, hacía así, decía, no, porque tú, no sé qué, y Sí, yo. sí, sí. O sea, se supone que lo extraño, lo que demuestra su locura, es que le hablaba como un igual, como si fuera Ah, un compañero suyo de faena. vale, vale, vale. Compañero de correrías. Sí, exacto. Vale, vale. Entonces, aquí lo vinculamos, retomando el tema, Mm, aquí lo vinculamos con lo que ya hemos tratado en el pasado. ¿Qué fue lo que pasó con Calígula? Que Calígula fue la primera persona que rompió las reglas del juego y quiso humillar a los aristócratas, tomándose literalmente en serio todo lo que decían, en vez de mm, rechazarlo o ignorarlo, como hacían sus predecesores. Por ejemplo, ¿no? Como he dicho, si hay alguna iniciativa de algún aristócrata pelota para divinizar a Julio César en vida o a Augusto, pues estos lo rechazaban, ¿no? Porque, oye, no, es que yo, con falsa modestia, no te decían, yo es que no puedo aceptar estos honores, ¿no? Porque mm. son demasiados, etcétera, etcétera, no, no podemos divinizarme, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasó? Que Calígula, como hemos visto en el pasado, ¿no? En otros programas, pues para humillar a la aristocracia, se tomó en serio todo lo que decían. Y entonces quiso humillarla de esa manera. Y cuando vio que había ciertas personas que le trataban como un dios, dijo, oye, pues las voy a humillar tomándome literalmente. Y dice, si tú quieres adorarme como un dios, pues venga, hazlo, soy un dios, venga, adórame. Entonces, ese fue el problema, que a partir de ahí se surgió todo este contexto de bulos relacionados con la supuesta autodivinización de Calígula, que vamos, que no habría sido más que un síntoma más de la ruptura de esa comunicación de doble fondo que era el Principado, ¿no? Esa Mm, comunicación hipócrita de que tú me alabas, tú me haces la pelota, aunque no creas lo que estás diciendo, y yo tengo que rechazar los honores que me concedes para fingir, ¿no? Esa falsa modestia y pues no desvelar el carácter autocrático del poder del emperador. mm. Entonces, Oscar, perdona el chascarrillo y que me perdonen los oyentes, pero es que me ha venido a la cabeza un fogonazo. Eh, mm. Calígula era el puto amo. Sí, el number Era el one. puto amo y se lo creía. Ya ves, sí, sí. Sí, y de hecho, pues por eso lo asesinaron, por ser demasiado puto amo. Ay, señor. Me ha venido a la cabeza Entonces, y bueno, no podía dejar pasar la oportunidad. no, pero bien tirada está, bien tirada está. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se hacía para adorar a un romano, a un dirigente, sin adorar a él mismo, ¿no? Sin adorar a su persona? Pues, por ejemplo, se adoraba a su genius. O sea, el genius Ujú.
era una especie de espíritu dotado de cualidades divinas que era susceptible de realizar oraciones y ofrendas. Y todos los romanos, no solo los gobernantes, tenían un genius. Entonces, Ujú. era como yo lo comparo, como así decirlo, ¿no? Como con tu ángel de la guarda, ¿no? Sí, El diablillo que se te pone aquí en el hombro, cosas de estas. sí. Pues todo el mundo tenía un genius. Entonces, pues lo que hacían, por ejemplo, era adorar al genius de Augusto. No a Augusto directamente, sino al Vale. genio de Augusto. Entonces, eh, a través de estas cosas, pues podemos ver que los romanos no eran totalmente ajenos a esto de adorar a la gente. Ujú. Pero bueno, como decía antes, pues bajo Tiberio incluso, ya que hemos mencionado a Julio César Sí. y Augusto, bajo Tiberio incluso, que era un gobernador pues mucho menos popular, pues también se hicieron algunas cosas, algunas iniciativas para dotar al emperador de un aura divina para pelotearle y, por ejemplo, se consideraba que las tareas, ¿no? Las labores que hacía el emperador eran ocupaciones sagradas, ¿no? Incluso se llegaron a ofrecer sacrificios ante los retratos del emperador como si fueran imágenes de dioses. Y más de un Ujú. senador se ofreció a prosternarse a los pies del emperador, es decir, a inclinarse ante los pies del emperador como si fuera un dios. En todo momento parece que Tiberio, eso sí, odiaba que lo trataban de esta manera, odiaba que lo trataran como si fuera un ser sobrenatural, ¿no? Un ser Ujú. sobrehumano. Pero, ojo, porque él, por ejemplo, dejó que en ciudades del Oriente, pues lo trataran como un dios. Por ejemplo, se sabe que en la ciudad de Esmirna, en Asia Menor, pues Tiberio autorizó que se construyera un templo dedicado a él, a su madre, a Livia Drusila, Sí. y al Senado. Así que ya vemos que incluso Tiberio, diciendo supuestamente que odiaba que lo trataban de esa manera, pues dejaba que algunas ciudades de Oriente Próximo y de Asia Menor, pues lo trataran de esa forma divina. Mm. Entonces, así llegamos a Calígula, que como dije, pues fue entonces el primer emperador que se dejó venerar como un dios para la aristocracia romana y que no rechazó de ninguna manera este trato hipócrita y falso que le hacía la aristocracia, perdón. Sí. Otra cosa que quería puntualizar, Oscar, es el Sí. tema de los sacrificios que estás comentando, porque Ujú, sí que me suena que en programas anteriores nos hablaste de cuando Calígula en su primera etapa de reinado empezó a tomar medidas, ujú, una de las medidas que tomó era que no le hicieran sacrificios a él, sino a los dioses. O sea, que ujú, aquí parecía que cambiaba de opinión. Claro, también sí, ha pasado la enfermedad de todo lo que hemos hablado en los programas anteriores y aquí, claro, estamos hablando de la etapa de Calígula en la que se está burlando de todo el mundo, ¿no? sí, O eso creemos nosotros, de que se estaba burlando de todo el mundo y que todos los que le hacían la pelota, él decía, sí, sí, hazme la pelota, que todo lo que me digas lo voy a llevar a cabo. Eh, hablando también de los que dijeron, no, pues me sacrifico en nombre de Calígula y dijeron, sí, sí, pues venga, suicídate, sí, sacrifícate, ¿no? Entonces, el tema de los sacrificios sí que se comentó en programas anteriores de que Calígula dijo, no, no, no hagáis sacrificios a mi persona, hacedlos a los dioses, ¿no? Aquí ya ujú, cambia de opinión, ¿no? Ya no sé si es que realmente no cambio de opinión, sino que es una invención de Suetonio y de Dion Casio, ujú. o que realmente sí que cambió de opinión porque ya estaba diciendo, bueno, me ha burlado de todos vosotros, ¿que queréis hacerme sacrificios? Venga, hacerme sacrificios. Sí, o sea, aquí los autores lo presentan como una contraposición, ¿no? Claro. Porque, como hemos visto, pues esos primeros 6 meses de Calígula fueron idílicos, fueron Mm. ideales, todo era de color de rosa, ¿no? El arco iris reinaba en el cielo todos los días. Entonces, pues también te presentan esa imagen de Calígula como un emperador que prohíbe que le traten de forma extraordinaria, incluso prohíbe
que se construyan estatuas de él, o sea, Sí. estatuas de él. Y entonces, eso lo hacen en contraposición al periodo posterior en el que ya, pues, se vuelve loquísimo, ¿no? Y entonces, pues, no solo quiero que me veneren como un dios, quiero que me construyan templos para que me adoren como un dios. Y quiero que me hagan todas las estatuas del mundo para colocarlas entre las estatuas de los dioses y demás. Entonces, evidentemente, ese cambio lo explican como esa contraposición de entre el gobernante bueno y el gobernante loquísimo. Pero ahora veremos, trataremos de desmontar esta teoría, no solo porque lo diga yo, porque creamos que Calígula estaba de broma, sino vamos a ver argumentos, vamos a Vale. ver pruebas que nos estarían demostrando que Calígula se lo tomaba a broma. Me refiero que él nunca trató de autodivinizarse, sino que era parte de esa humillación a la aristocracia. Y ahora veremos pruebas. Por ejemplo, eh, tú sabes que no hay ni una sola prueba arqueológica que demuestre que Calígula se autodivinizó. Por ejemplo, si Calígula se creyera un dios, pues lo lógico sería que encontráramos inscripciones epigráficas o encontráramos monedas en las que Calígula se representa como un dios o tiene títulos divinos o cosas de estas. Pero el caso es que de todas las monedas que tenemos de Calígula, de todas las inscripciones epigráficas que tenemos de Calígula, en ningún momento se muestra como un dios, en ningún momento se muestra con títulos divinos, etcétera, etcétera. Se muestra de forma totalmente normal, o sea, como habían hecho Augusto y Tiberio, con sus títulos imperiales, ¿no? Y sus movidas imperiales, pero ya está, punto. No tenemos ninguna moneda, ni ninguna inscripción, ni ninguna prueba arqueológica extraordinaria que nos demuestre que Calígula pues, fue más allá, ¿no? Y quiso autodivinizarse en vida. Entonces, esto es una prueba importante, ¿no? Sí. Porque normalmente, si tú te autodivinizas, pues quieres mostrarlo al mundo y quieres presumir de eso, ¿no? Entonces, habrías hecho monedas, habrías hecho inscripciones, habrías hecho lo que sea. Y también, o sea, las fuentes nos dicen esto de que Calígula mandó construir un templo para adorarse a él como Dios. Y la arqueología ha encontrado 0% de pruebas de la existencia de ese templo o de esos templos. O sea, Eso no es. hay ninguna prueba de que arqueológica, al menos a día de hoy, en 2025, de que Calígula construyera templos para su persona, para que lo adoraran como persona, ¿no? Como Dios. Entonces, la prueba arqueológica ya es un argumento de peso para desmontar esta teoría de las fuentes antiguas y afirmar que no, que Calígula no se autodivinizó y que no se consideraba a sí mismo un dios. Claro, y eso choca frontalmente con el proceder de los emperadores romanos que trataban de, digamos, dejar para la posteridad sus logros, su vida, ¿no? Como así nos ha quedado arqueología de todos los emperadores, sobre todo los emperadores que tuvieron un reinado más o menos consolidado, nos han quedado vestigios arqueológicos. ¿Cómo no nos iba a quedar un vestigio arqueológico de, digamos, la divinización de Calígula? Es que no tiene sentido, sobre todo las monedas, que ya lo hablamos en un programa anterior, que las monedas llegaban a todo el mundo, era la mejor propaganda que había, o sea, poner en una moneda divino Calígula, por ejemplo, ¿no? Por suponer, eso llegaba a todos los rincones del imperio. Eso, vamos, eso era sí o sí. Es más, la moneda era muy importante en Roma, ¿no? Sí. Entonces no tiene sentido. Lo que estás explicando, pues tiene todo el sentido del mundo de que no nos ha llegado ningún resto arqueológico sobre eso, así que tenemos cero pruebas. Lo podemos considerar una invención de Suetonio. Sí, bueno, con el matiz de que en las monedas no saldría Divino Calígula, porque él no se llamaba a sí mismo Calígula. Ese es Sí, bueno, el claro, apodo, o sea, claro, saldría divino en todo Augusto caso. Germánico, sí. Exacto, algo así. Sí, pero vamos, que no, que no. Pero vamos, que Era no hay ninguna, no hay ninguna. exactamente. Ujú. Y, por ejemplo, otro argumento para desmontar esto. O sea, si tú
te crees a ti mismo un Dios viviente, pues te lo crees el 100% del tiempo. Me refiero, no es como los lunes y los martes me creo un Dios y el resto de la semana no. Pues entonces tenemos pruebas a través de las mismas fuentes que nos demuestran que Calígula supuestamente solo se creía Dios en determinados momentos. Y el resto del tiempo, pues se creía un emperador normal. Entonces, pues, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si tú estás loco y te crees un dios, pues te lo crees todo el tiempo. O sea, no, hoy soy Dios, mañana no soy Dios. No, o sea, no, es una cosa que no tiene mucho sentido. Solo en horario laboral. Algo así, ¿no? Entonces, yo creo que si Calígula hubiera estado loco y se hubiera creído un dios, pues eso, se habría mostrado el 100% del tiempo como un dios viviente. Por tanto, no tienen sentido algunos pasajes de las fuentes antiguas que nos muestran acciones, que nos muestran ¿no? Prácticas de Calígula en las que no se muestra como un dios, en las que se muestra como un emperador normal. Entonces, pues, ahí tenemos otra cosa que cojea. Incluso, por ejemplo, tenemos el relato de Flavio Josefo, que otro historiador, ¿no? Otro cronista, que, por ejemplo, este autor nos detalla con bastante esmero las condiciones del asesinato de Calígula, ¿no? Y es uno de los que relata ese asesinato de Calígula. Y te lo contextualiza todo, ¿no? Te dice lo que hizo los días antes, lo que hizo el día del asesinato, etcétera, etcétera. Y Flavio Josefo es una autora hostil a Calígula, ¿no? Como ya vimos en el pasado. Pues en ningún momento Flavio Josefo te menciona en esos días previos, en ese día del asesinato, que Calígula se comportara como un dios. O sea, en todo el relato del asesinato de Calígula se trata a Calígula como un emperador normal que hace sus cosas de emperador, pero que en ningún momento hace cosas extraordinarias, no viste ropa extraordinaria, no hace ceremonias extraordinarias, en ningún momento se muestra al público como si fuera un dios viviente, nada. Entonces, este es uno de los autores que desmontan indirectamente esa teoría de que Calígula era un dios viviente. Pero es que, por ejemplo, a propósito de esto que he dicho, de las ropas, ahí también las fuentes antiguas nos dicen que Calígula, o sea, se contradicen, ¿no? Porque dicen que Calígula se consideraba un dios viviente y que como tal, pues vestía ropas estrafalarias. O sea, ropas que no llevaría un romano normal o un emperador normal, sino ropas de Dios, ¿no? Ropas en las que se intentaba parecer a un dios. Por ejemplo, Dion Casio te dice lo siguiente, y esto es textual. Ya antes él había pedido ser considerado superior a los hombres y decía que mantenía relaciones con la luna y que había sido coronado por la victoria. Imaginaba que era Zeus y así encontraba la excusa para yacer con otras mujeres, además de, y muy especialmente, con sus hermanas. Otras veces pretendía ser Poseidón, porque ponteó un largo paseo sobre el mar, y Heracles, Dioniso, Apolo y demás dioses, pero no solo dioses masculinos, incluso femeninos, y así con frecuencia se convertía en Hera, Artemisa o Afrodita. Vamos. Según Dion Casio, pues depende del día, pues Calígula se disfrazaba de tal o cual dios masculino o femenino. Y pues se hacía adorar como ese dios. Entonces, O sea, que era todos en uno, sí. no tenía predilección por uno, ¿no? Yo desde mi punto de vista hubiera elegido Hércules, pero bueno, cada uno. Entonces, vamos a ver por qué esto no tiene sentido. Por ejemplo, vamos de nuevo a los antecedentes. La idea de disfrazarse y aparecer vestido como un dios no era nueva. No era nueva. Ya tenía precedentes. Desde mucho antes, desde tiempos de Alejandro Magno, ya en Macedonia, Sí. y después diversos reyes helenísticos,
se comparaban con dioses y aparecían en ocasiones vestidos con elementos atribuidos a dioses, ¿no? E incluso encontramos que en la propia Roma esta idea de asimilarte en vestiduras a un dios no era totalmente ajena. Pensemos en el desfile de un triunfo. O sea, Ujú. ¿en qué consistía el desfile triunfal? Pues en que tú te pintabas la cara de rojo, ¿no? Llevabas un cetro y una túnica bordada con palmas. ¿Y a qué te parecías llevando esto? Al dios Júpiter. Sí. O sea, cuando te pintabas la cara de rojo y demás, te parecías al dios Júpiter durante esa ceremonia triunfal. Así que vemos que desde siempre, esta idea de disfrazarte y parecerte a un dios no era ajena en Roma. Pero es que incluso en sus predecesores, ¿no? Por ejemplo, en Augusto, esta idea de disfrazarse no era nueva. Sabemos por las fuentes que Octaviano, ¿no? El que después sería el emperador Augusto, durante el segundo triunvirato, por ejemplo, organizó un banquete a modo de fiesta de disfraces. Y Ujú. en ese banquete que organizó Octaviano, todos los comensales iban disfrazados de dioses. Y las fuentes llaman a este banquete el banquete de los 12 dioses, porque se Ujú. supone que eran 12 comensales y cada uno, ¿no? Se organizaron y cada uno iba disfrazado de un dios. Y el propio Octaviano iba disfrazado de Apolo. Ujú. Entonces, este banquete organizado por Octaviano fue muy criticado por la sociedad, por el pueblo llano, pero no por el hecho de que se hubieran disfrazado de dioses, sino por el hecho de la ostentación en la comida. Ujú. O Claro. sea, porque se supone que en la época en la que organizó Octaviano este banquete, pues había carestía de alimentos en Roma, y entonces criticaron hacer este banquete tan suntuoso, tan ostentoso, por todos los alimentos que allí se mostraron. Pero vamos, Ujú. lo que quiero decir es que en ningún momento se critica a la gente por disfrazarse de dioses, sino se la critica por su ostentación de comida. Así que ya vemos que esta idea de disfrazarse como un dios de forma cómica, de forma, pues eso, de forma caricaturesca, ¿no? Sin que implique cuestiones religiosas, pues Ujú. no era nueva. Y también, por ejemplo, tenemos, como ya dije antes, el caso de Marco Antonio, ¿no? El rival de Octaviano, que en Oriente se dejó venerar como un nuevo Dionisos y que él, encantado de la vida, pues incluso sabemos que se vestía y cogía atributos del dios Dionisos para potenciar esa identificación. Ujú. Así que ya vemos que tanto en Augusto como en Marco Antonio y demás, pues esto no era nuevo. Así que vemos cómo estas fuentes nos quieren vender una idea de Calígula como un loco que hace cosas que no tienen sentido, que hace cosas como si no tuvieran precedente, como si fueran totalmente nuevas y Sí. disruptivas. Y después, el mismo Suetonio, cuando te escribe su biografía de Augusto, no critica a Augusto por vestirse de Apolo. Eso es. Claro. Entonces, es como ahí hay una doble vara de medir. Sí, hay una parcialidad visible. O sea Mm, que bueno, ya lo estamos viendo a lo largo de los programas, ¿no? Ese resquemor, ¿no? Que había hacia Calígula por parte de Suetonio, Dion Casio, ¿no? Y no tiene, bueno, sí que puede tener sentido, ¿no? Porque mm, también sabía, Calígula ya lo hemos comentado, que se estaba burlando de la aristocracia, del Senado, y en fin, no sé, ahí quedaría ese resquemor. sí. Pero en todo momento hemos hablado, por ejemplo, de los precedentes. Hemos hablado Mm. de Julio César, de Marco Antonio, de Augusto, de Tiberio, pero es que la política de divinizar a los emperadores en vivo no acabaría con Calígula. O sea, sus sucesores serían igualmente tratados. O sea, sabemos que hubo iniciativas para divinizar en vida a Claudio e incluso a Nerón. O sea, Ujú. por ejemplo, sabemos que Claudio, cuando llegó al poder, pues aprendió de los errores de Calígula, ¿no? Y se mostró mucho más prudente, ¿no? Y volvió, intentó volver a la farsa del principado, ¿no? Entonces, pues
prohibió, por ejemplo, que se le hicieran sacrificios a su persona, ¿no? mm, Claudio lo prohibió. Y también prohibió que la gente hiciera la prosquinesis, ¿no? Esa ceremonia de arrodillarte ante el emperador, ¿no? Y adorarlo a sus pies. Entonces, ujú. todo eso lo prohibió. Pero aún así, Claudio no pudo evitar que algunos autores de su época, como Escribonio Largo, pues en sus escritos le llamaran Deus Noster Caesar, que significa nuestro Dios el César. El César. O Ujú. sea, Escribonio Largo en sus escritos lo llamaba nuestro Dios el César. Mm. Así que, Claro, ¿Mm? recordemos, conviene recordar que en programas anteriores comentaste que los emperadores, de cara al pueblo, ¿Mm? hacían una cosa, ¿no? O sea, Sí. digamos, se mostraban prudentes, pero luego, tras el telón, eran, pues eso, unos despilfarradores, eh, hacían banquetes suntuosos, en fin, que llevaban una vida a todo tren, cuando luego de cara al pueblo parecía bueno, que eran muy recatados, que no. Entonces, eh, Calígula contrasta con todos ellos porque Calígula dice, pero a ver, si es que lo hacen los senadores, lo han hecho mis predecesores, pero ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces, lo que se critica de Calígula es que lo hiciera y lo hiciera visible. Sí, Eso es lo que exacto. se critica. Entonces, eh, cabe recordar esto, ¿no? Sobre todo, lo que hace Calígula es que, como le hace todo el mundo la pelota y todo el mundo hace esas cosas, dice, pero ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y porque encima lo voy a esconder, ¿no? Eso Mm, es lo que se critica, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. sí. De ahí luego vienen todos esos mitos, todas esas críticas que pueda haber. Pero si lo analizamos, bueno, se puede criticar hasta cierto punto, ¿no? Sí, y de hecho para eso tenemos ya el programa monográfico que grabamos sobre la relación de Calígula con la aristocracia, con el Eso es. Senado, en el Ujú, que vemos todo esto de la ostentación y claro. de Calígula diciendo, oye, pues yo voy a visibilizarlo a tope, voy a mostrarme como el emperador autocrático que soy. Claro, digamos que el resto o sea, los senadores eran unos hipócritas Ujú, porque hacían una sí, cosa y hacían ver como que no, esas cosas no las hacían ellos. Y esto Calígula se lo pasa por la piedra y dice, no, no, aquí, o sea, aquí vosotros hacéis esto y lo hago yo también, o sea, ujú, pero ¿cómo sois tan hipócritas? Entonces, sí. eso sí, en ese programa lo recalcamos muy bien, pero es que es la realidad, o sea, que no. Sí, y como decía, pues no solo Claudio, sino también Nerón o tuvo intentos de ser adorado como un dios, pero no que salieran de su iniciativa, sino del propio Senado, porque, por ejemplo, en los últimos años de Nerón, creo que a partir del año 65, pues se Mm. presentó en el Senado una propuesta para construir un templo al emperador Nerón y rendirle culto allí. O sea, entonces, vemos que los senadores no escarmientan, ¿no? O sea, no No, no, no. aprendieron nada con Calígula, sino que con sus sucesores van a hacer lo mismo. O sea, es que a ver, claro, gracias a ti, Oscar, voy aprendiendo muchas cosas de la historia, sobre todo de la historia de Roma, ¿no? Entonces, Mm, te das cuenta de que los senadores, o sea, eran unos pelotas, pero unos pelotas hasta el punto o sea, que proponían el divinizar a un emperador, ¿no? O sea, eso es lo que me refiero. Yo pienso que Calígula, ya no sé si la enfermedad le afectó, le hizo ver las cosas mm, de otra manera, pero dijo, pero pues vale, o sea, que sois unos pelotas, queréis hacer esto hacia mí? Vale, venga, mm, vamos. O sea, es que, pues eso, yo, es lo que a mí me choca, ¿no? Y que luego ajá. escriban esas cosas, pues bueno, Claro, pues por odio, exactamente. porque ¿cómo no vas a odiar a la persona que te ha humillado tanto y que ha mostrado tu verdadera cara, ¿no? Al mundo? Y Mm, precisamente de eso un poco quería hablar un poco ahora,
para seguir desmontando a estas fuentes. Por ejemplo, o sea, cuando la gente se lee a Suetonio y se cree lo que él nos cuenta, a lo mejor no está teniendo en cuenta cuándo escribió Suetonio. O sea, Suetonio, por ejemplo, escribió unos 80 años después de la muerte de Calígula. Vamos, que no era un contemporáneo, ni mucho menos. Y Dion Casio todavía peor, porque Dion Casio pues escribe después que Suetonio. Así que ninguno de los dos están escribiendo de Calígula, conociéndolo de primera mano o conociendo a gente que viviera su época. Y de hecho, si nos vamos a las fuentes contemporáneas que sí hablan de Calígula en su tiempo, no encontramos pruebas de autodivinización. Entonces es como, uy, creo que te lo has inventado todo. Sí. Yo me imagino a Suetonio escribiendo la biografía de Calígula. Hizo esto. Uy, ¿y aquí qué hizo? Bueno, pues me lo invento. Pues se autodivinizó. o simplemente entendió mal todas las bromas y todas las humillaciones de Calígula. Entendió mal de forma intencionada o no. O sea, entendió mal todas esas bromas y entendió que eran realidades. O sea, que no es que Calígula estuviera de broma, no es que Calígula quisiera humillar a la aristocracia, sino que de verdad lo decía en serio. O sea, que de verdad se creía un dios, que de verdad hacía todo esto. Entonces, ahí pues ya, como no tenemos una máquina del tiempo, no podemos viajar al pasado para ver cuál era la intención de Suetonio verdadera a la hora de escribir esto. Y entonces, pues eso, tenemos que tener en cuenta el contexto en el que se escribieron estas cosas. Claro. Y hay otra anécdota que nos transmite Dion Casio, en el que se muestra que Calígula no se autocreía un dios, no se consideraba una divinidad viviente. Y es bastante paradigmática, ¿no? Así que quería transmitirla. Dice Dion Casio, ¿no? Hablando de Calígula. Sí. Quería dar la impresión de que era todo menos un hombre y un emperador. Fue en una de esas que un galo, al verlo vestido como Zeus, pronunciando oráculos sobre una tribuna, empezó a reírse. Cayo lo llamó y le preguntó, ¿qué te parezco que soy? Y el galo le contestó, y voy a citar sus palabras textuales, un gran loco. Y a pesar de que aquella contestación no recibió ningún castigo, pues era un simple zapatero. Y de alguna manera, los emperadores como Cayo toleran mejor la franqueza de los hombres del común que de la que quienes gozan de alguna dignidad. O sea, Lo que nos está diciendo aquí Dion Casio es que supuestamente no, un simple zapatero remendón pues se rió en la puta cara de Calígula cuando estaba disfrazado de Zeus y que Calígula no hizo nada, o sea, no lo castigó de ninguna manera. ¿Por qué? esto, Porque el zapatero entendía que era una broma, que era un chiste, o sea, que entonces le dijo en plan cachondeo, eres un loco. claro, es Y que Calígula no lo castigó porque esas cosas las hacía para los que tenían alguna dignidad, para los que eran ricos, para los que eran aristócratas. Y era para ellos, para los que quería humillar. Y al pueblo ya no le daba igual. aquí tenemos la muestra más palpable de bueno, que Dion Casio se echa piedra sobre su tejado escribiendo esto, porque, o sea, si Calígula fuera un loco, si se creyera un dios, ¿cómo alguien se va a reír de un dios? Claro, Automáticamente lo hubiera condenado a muerte, hubieran dicho, exacto. matar a este hombre, que se ha reído de un dios. No. O sea, si en ese momento estaba vestido de un dios como diciendo, a ver lo que dice la gente de mí, posiblemente a lo mejor los senadores pelotas dirían, sí, Dios, sí, Cayo, eres un dios. Y llegó un zapatero, un simple zapatero, y le dijo, pues, ¿qué voy a pensar que pareces? Pues un loco.
Y Calígula diría, pues claro, pues ¿qué va a pensar la gente si me he visto así? Pero aquí los hipócritas de los senadores me tratan como un dios. O sea, es que aquí lo vemos claro. O sea, Sí. Esto me recuerda al cuento tradicional, al cuento clásico de El traje nuevo del emperador, mm, ¿no? ¿Conoces ese cuento clásico? ¿No? Pues el emperador, ¿no? Se ponía trajes cada vez más vistosos, ¿no? Y su corte le adoraba, ¿no? Le peloteaba, ¿no? Hasta que llegó un sastre que le hizo un traje invisible mm. y entonces salió desnudo el emperador y todo el mundo, ¡oh, oh, qué maravilla! Pero, oye, que estás desnudo, ¿sabes? Que no llevas nada de ropa encima. Claro, a ver, aquí esto quiere decir que el pueblo llano ve la realidad tal como es. O sea, y los que rodean al emperador, lo rodean y tienen intereses claros en hacerle la pelota para llevarse algún beneficio, pues siempre están adorándole y alabándole cuando realmente no tiene sentido, ¿no? Pero claro, ellos lo Mm. hacen por lo que lo hacen. Sí, y después, al final del programa, veremos cómo la culpa de esta divinización de Calígula fue de la aristocracia y veremos un ejemplo concreto. Ujú, Pero antes de eso quería incidir, como decía, en estas fuentes de conocimiento que son contemporáneas de Calígula y que en ningún momento te muestran a Calígula como un dios viviente. Por ejemplo, nos podemos fijar en Séneca y en Plinio el Viejo, que son dos autores del siglo I. Y en ningún momento ni Séneca ni Plinio el Viejo te dicen que Calígula se considerara a sí mismo un dios. Y ojo, que sobre todo Séneca no es que fuera un autor amiguito de Calígula, o sea, que era un autor hostil a Calígula, que lo ujú, criticaba mucho. Y en ningún momento, ya te digo, lo muestran como un emperador que se considerara un dios. ¿Y por qué no lo hacen? Porque ellos saben que sus lectores no les habrían creído. O sea, que si hubieran escrito que Calígula se consideraba un dios, pues eso no habría sido creíble, porque los que vivieron en la Roma de Calígula sabían que esto no era así. Entonces no van a creer un relato escrito en esa época. ¿Por qué lo escribe Suetonio y Dion Casio? Porque viven muchas décadas después de Calígula y entonces la gente ya se puede creer la mentira de que Calígula se creía un dios. Pero en esa época todavía había gente que vivía, que estaba viva durante el reinado de Calígula y sabía que eso era mentira. Entonces, como en plan, ¿por qué has escrito esto, Séneca? eso es. Entonces, pues, Claro, si es que tiene todo el sentido. es curioso eso, que ni Séneca ni Plinio el Viejo te mencionen esa política de Calígula de autodivinizarse. Y ojo, porque ni ellos mismos, ni Séneca, ni Plinio el Viejo, estaban libres de pecado en lo que se refiere a actitud servil a emperadores y demás. Por ejemplo, en una carta de Séneca al Alberto Polibio, el escritor escribe que la divina mano del emperador Claudio le había salvado de la muerte. O sea, es Séneca quien está diciendo, ¿no? que Claudio tiene cosas divinas. O, por ejemplo, Plinio el Viejo, que escribe un poco después, te dice del emperador Tito que uno solo osaba acercarse a ese emperador en una actitud religiosa. O sea, vamos, que tenías que acercarte al emperador Tito Rezando como como, un dios. como Claro, si fuera considerándolo casi como un un dios. dios. Sí. Entonces vemos que incluso estos autores no tienen reparos a la hora de tratar a otros emperadores como si fueran casi divinos. Pero Mm, en ningún momento te mencionan que Calígula fuera un dios viviente. mm. Y entonces uno podría preguntarse, si Séneca o Plinio no hablan de la autodivinización de Calígula, entonces, ¿de dónde surge esta idea? O sea, me refiero, ¿Suetonio se lo inventa completamente o tenemos alguna prueba más contemporánea de esa supuesta autodivinización? Pues Mm, sí, entre comillas. Y mm, para eso tenemos que fijarnos en otros dos autores que escribieron más cerca de la época de Calígula. Sobre todo uno, ¿no? Que es Filón de Alejandría.
del que ya Sí, hablamos un poco en el pasado. Tanto Filón de Alejandría como Flavio Josefo son judíos. ¿Y qué sí. pasó con esto? Que por ello, por su condición de judíos, van a odiar a muerte a Calígula. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en el pasado como Calígula no trató demasiado bien a los judíos, sobre todo a los judíos de Judea, ¿no? Los que viven Mm, en Judea. Vimos en el pasado cómo él incluso, por unos disturbios que hubo, se le ocurrió la idea de incluir una estatua del emperador en el templo más sagrado de los judíos, ¿no? En el templo de Jerusalén. Y sí. evidentemente eso era una blasfemia súper mega enorme. Mm, Entonces era evidente que Calígula no caía bien a los judíos y que no iba a ser bien tratado por historiadores judíos. Así que, pues, eh, tenemos que los escritores estos, Filón de Alejandría y Flavio Josefo, no van a escribir cosas buenas de Calígula. Pero es que incluso tomando en cuenta ese odio y esa visión partidista, Filón de Alejandría y Flavio Josefo coinciden en una cosa, y es que la veneración del emperador como un dios no empezó por iniciativa del emperador, sino desde abajo. O sea, me refiero desde las ciudades, desde el pueblo llano y desde la aristocracia, ¿no? O sea, que incluso ellos te admiten que el tema no empezó por iniciativa del emperador, sino ujú, desde abajo. Por ejemplo, Filón de Alejandría nos dice que en el año 38 pues, hubo grandes persecuciones contra los judíos de Alejandría, ¿no? ujú, O sea, que hubo pogromos, estas persecuciones sí, antisemitas contra los sí. judíos. ¿Y qué hicieron los alejandrinos no judíos para ganarse el favor del emperador y que los perdonara por haber perseguido a los judíos? Pues profanaron las sinagogas judías, las profanaron, las destruyeron para colocar estatuas del emperador y convertirlas en centros de culto al emperador. O sea, me refiero que ellos, ¿no? Profanaron las sinagogas y entonces las convirtieron en centros de culto al emperador. Y en ellas, pues, adoraban al emperador como si fuera un dios, ¿no? Como forma de pelotearle para que les perdonara por el hecho de haber perseguido a los judíos. Luego Ujú, la cosa escaló, como vimos en el pasado, luego la cosa escaló y el enfrentamiento entre judíos y no judíos se extendió y al final desembocó en esos disturbios de la ciudad de Jamnia, en Oriente Próximo, que provocaron que al final, pues eso, que Calígula quisiera colocar esa estatua en el templo sí. de Jerusalén. Ujú, Entonces, vemos cómo son las propias ciudades, y no solo Alejandría, sino otras de Asia Menor y demás, las que empiezan estas iniciativas de adorar a Calígula como si fuera un dios. Pero es que esto no ocurre solamente en el Mediterráneo Oriental. Como dije, también en la propia Roma tenemos ejemplos de aristócratas que para pelotear a Calígula lo tratan como un dios y que empiezan esa moda, empiezan esa tendencia mucho ujú, antes de que Calígula le empezara por iniciativa propia. Por ejemplo, el propio Suetonio nos transmite una anécdota de Vitelio. ¿Quién era Vitelio? Vitelio era un gobernador provincial de Siria. Era ujú, un aristócrata, ¿no? Y gobernaba Siria. Y en un momento dado, creo que en el año 40, pues pierde el favor del emperador, ¿no? Entonces sí. Calígula le quita el puesto de gobernador provincial de Siria y le hace venir a Roma. Entonces, Vitelio teme por su vida, teme que Calígula le vaya a matar. Entonces, ¿qué hace Vitelio para tratar de ganarse el perdón de Calígula? Pues se arrodilla a los pies de Calígula y lo trata como si fuera un dios. Entonces, Suetonio te transmite lo siguiente. No, esto hablando de Vitelio. Sí. Tenía, por otra parte, maravilloso talento para la adulación, siendo él el primero que imaginó adorar a Calígula como dios al regresar de Siria este emperador.
no se atrevió a acercarse a él, sino cubriéndose la cabeza y después de girar varias veces sobre sí mismo, arrodillándose a sus pies. O sea, es curioso, ¿no? Como el propio Suetonio nos está diciendo que Vitelio fue el primero que imaginó adorar a Calígula como Dios. Claro, pues Suetonio se contradice de nuevo. ¿Sí? O sea, no es Calígula el que dice adorarme como un dios, sino son el resto de personas los que toman esa iniciativa de adorarlo como un dios. Y Calígula se lo tomó en Aquí serio. podemos, claro, es que exactamente, aquí podemos sacar la conclusión de que al final Calígula se lo creyó. O sea, si todo el mundo te está diciendo que eres un dios, te van a pedir perdón arrodillándose y creyendo que eres un dios, y pues al final, de tanto que te lo dicen, te lo crees. ¿Es la culpa de Calígula? Yo pienso que no. O no te lo crees, sino simplemente estás con O, el o cachondeo sigues la para humillar a la corriente. gente. Exacto. Sí, Exactamente. pues, porque es lo que dijimos antes. Si tú te lo creyeras, pues aparecerías el 100% del tiempo como Dios. O, Exactamente. ¿sabes? O no dejarías que un simple zapatero se riera en tu puta cara. Claro. Exactamente. Entonces, vemos que es simplemente una forma de humillar a la aristocracia y de tomarse en serio su hipocresía y su falsedad. Y esto lo complementa Dion Casio, que también nos habla de este Vitelio. Y Dion Casio en concreto nos habla de otra anécdota relacionada con Vitelio que también nos demuestra este extremo servilismo. Por ejemplo, nos dice Dion Casio. En cierta ocasión, Cayo afirmó que estaba manteniendo relaciones con la luna y le preguntó, a Vitelio, ¿no? Se supone, y le preguntó si veía a la diosa que estaba con él. Vitelio bajó los ojos avergonzado, temblaba, pero levantó un poco la voz y dijo, a vosotros solos, los dioses, os está permitido veros, señor. Y Vitelio, que así empezó, acabó por superar en adulación a todos los demás. Madre mía. O sea, Yo, que, se supone que Calígula, ¿no? Quería reírse de Vitelio y le dice, ¿ves a la luna? Estoy hablando con ella. O sea, ve, estamos conversando. Y Vitelio, que no se atrevía a decirle que Calígula, ¿cómo que estás hablando con la luna? Es una locura. Pues le dice, oh, señor, solo los dioses pueden identificarse entre ellos. Yo no soy digno de verte como Dios hablando con la luna. Yo es que me imagino a Calígula descojonándose por dentro Sí. y diciéndole a Vitelio, animalico. No me viene otra cosa a la cabeza, sinceramente. Sí, sí. Y aquí incluso estamos hablando de las contradicciones de Suetonio y de Dion Casio, pero también estos autores judíos que he mencionado también caen en alguna contradicción, ¿no? Porque bueno, una cosa que ya dije, ¿no? O sea, por ejemplo, Flavio Josefo te describe el asesinato de Calígula y en ningún momento te habla de actitudes extraordinarias de Calígula ese día del asesinato ni previamente. Entonces, pues te extraña. Pero es que incluso Filón de Alejandría lo conoció en persona. O sea, a raíz de estos disturbios de Alejandría, pues Filón de Alejandría encabezó una delegación de judíos que viajaron hasta Roma para quejarse del emperador, ¿no? Entonces, Calígula los recibió. Y Filón de Alejandría, pues te cuenta toda esa charla que tuvo con el emperador en persona. Y en ningún momento Filón de Alejandría te menciona que Calígula se comportara como un dios viviente durante su charla face to face. Claro. Simplemente Filón te dice que, pues, lo que ya sabemos, ¿no? Que Calígula era un emperador malcriado, soberbio, que le gustaba hacer bromas, que se reía con sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento te muestra a Calígula como un dios viviente. Simplemente te muestra como un emperador, por ejemplo, que se ríe de la costumbre de los judíos de no comer carne de cerdo.
¿no? Ujú. Se dice que durante su charla, pues Calígula se dio en la puta cara de Filón de Alejandría de la costumbre judía de no comer cerdo. Y Claro, eso lo dijo para que su camarilla de amigotes se riera del chiste. Entonces me refiero claro, que ese es el tipo de comentarios que hacía Calígula, pero en ningún momento se muestra como Dios. claro, exactamente. Aquí Filón de Alejandría, a todo lo que comentó, podía haber añadido. Y encima decía que le tratáramos como un dios, o se hacía pasar por un dios. No, no dice nada de eso, o sea que. Mm. Así que vemos cómo todo esto no tiene sentido, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza. Y así, pues llegamos a la conclusión de este programa. ¿Y qué podemos decir como conclusión? Pues simplemente que Calígula, pues, estaba muy lejos de considerarse a sí mismo como un dios y que no quería introducir en Roma un culto oficial al emperador como dios con toda su pompa y su boato. De hecho, podemos afirmar que Calígula no dejó huella alguna en la evolución de la religión romana. O sea, Ujú. no hubo ruptura de la tradición, no hubo falta de piedad, ¿no? O sea, Calígula era el pontífice máximo y en calidad de pontífice máximo, pues hizo todos los ritos y ceremonias que se esperaba de él en su cargo. Los sacrificios siguieron llevándose a cabo con normalidad, las ceremonias con normalidad, las procesiones, las fiestas, todo siguió haciéndose con normalidad. Y eso sumado al hecho de que la arqueología no ha encontrado ninguna prueba que demuestre la adivinación de Calígula, pues nos hace ver que todo esto no fueron más que bromas vulgares, bromas de mal gusto que hizo el emperador para humillar a la aristocracia y de tratarlos públicamente como a la chusma que eran, ¿no? Como la chusma miedosa e hipócrita que eran en su relación con el emperador. De hecho, esas anécdotas del maltrato del emperador a los más ricos seguramente eran temas de conversación de la gente sencilla del pueblo que se partían de risa al escucharlas, ¿no? Como nos muestra el ejemplo de lo del zapatero. Exactamente. Claro, y bueno, ya lo iremos viendo en programas posteriores, pero al final, ¿quién asesinó a Calígula? ¿Lo asesinó el pueblo? ¿Era el pueblo el que odiaba a Calígula? ¿Quién odiaba a ¿No? Calígula? Aquellos a los que humillaba. Exactamente. Así, ahí tenemos la prueba pues eso, de que realmente a Calígula, al final vamos a ir llegando a la conclusión de que lo que comentas, Óscar, de que se estaba descojonando de la risa de todos estos senadores, de todos estos aduladores, y que se estaba burlando de ellos y los estaba dejando en ridículo por ser como eran. O sea, ni más Mm. ni menos. En fin, pues nada, la verdad es muy interesante. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya gustado a los oyentes y bueno, seguiremos con más programas sobre Calígula porque todavía nos quedan algunas curiosidades que contar sobre él. ¿No es así, Oscar? Desde luego, todavía da para más, ¿no? Y como dije, pues en Internet, en todo Internet, no habrá una saga de divulgación histórica más profunda que esta para abordar la vida de Calígula, no solo por el personaje en sí, sino como ejemplo de personaje de la historia maltratado y tergiversado por las fuentes de conocimiento y que ha llegado hasta la actualidad con esa visión negativa. Estaba pensando, Oscar, que todos los programas que nos vas trayendo, toda la documentación que estás recogiendo para hablarnos de toda la biografía de Calígula, esto ya te da para escribir libros. O sea, de aquí es recopilar, maquetarlo bien y escribir el libro, porque la verdad que estás siendo muy detallista, ¿no? En todos esos capítulos de la historia de Calígula, así que, bueno, tampoco creo que sea muy, muy, muy difícil el recopilarlo, todos estos programas que estás haciendo, toda esa documentación y hacer un buen libro sobre Calígula, ¿no? Aunque lo cierto es que no sería original, porque ya hay libros
y más o menos recientes Ujú. de Calígula, en el que, por supuesto, pues los historiadores profesionales pues Claro. desmontan toda esta leyenda negra y son esos libros en los que yo me he basado para hacer los guiones de este programa. Por ejemplo, tenemos un libro muy pequeñito de Alois Winterling, que es un Ujú. historiador alemán, que es un libro pequeñito, o sea, lo tengo por ahí. Ujú. Es un libro de 300 páginas, no más, en el que te desmonta toda esta leyenda negra de Calígula y te dice todo lo que yo te he querido decir a lo largo de esta saga. También tienes, por Ujú. ejemplo, el libro en inglés, ese no se ha traducido al español, de Anthony Barrett, que también pues, es una biografía de Calígula. También Ujú. tienes otro que utilizo, es otra biografía en inglés de Sam Wilkinson. Y en español tienes, por ejemplo, a José Manuel Roldán El Baj, que es un Ujú. famoso catedrático de historia antigua, que tiene una biografía de Calígula, en la que también, por supuesto, desmonta todos estos bulos y nos transmite una visión cercana a la realidad. Así que solo con esos 4 o 5 libros ya nos podemos acercar a una visión certera sobre este emperador que tenía mucho de autócrata, tenía mucho de soberbio, de malcriado, de lo que queramos, pero que vamos, que no era loco ni mucho menos. Pues mira, aquí tienes, has puesto unos ejemplos de, de libros con los que los oyentes pueden consultar. Si en algún momento están pensando en que, bueno, es que este Oscar se está inventando las cosas, está, digamos, pintando a Calígula muy bien, con lo malo que era Calígula, ¿no? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos para todo aquel que diga, pues mira, voy a hacer una consulta para ver si esto que está comentando Oscar es realmente verdad bueno, o se está inventando Oscar estas cosas. Así que, bueno, ya tenemos ahí una bibliografía consultiva, pero bueno, yo pienso que la mejor manera de contarlo es como lo haces tú, Oscar, en estos programas que estamos haciendo sobre Calígula, bueno, lo estamos contando de una manera amena, entretenida, ¿no? En algunas ocasiones también divertida, ¿no? ¿Por qué no? Así que, bueno, vamos a seguir con esos programas. A los oyentes, pues pedirles que le den al like, que le den al me gusta, que compartan, que hablen con sus amigos, con sus familiares sobre estos programas, ¿no? Y que los recomienden. Cuando oigan esos mitos sobre Calígula que se están repitiendo a día de hoy. El otro día, por ejemplo, en Twitter vi el mito, ¿no? Sobre el caballo de Calígula, ¿no? Bueno, gracias a Oscar pude corregirle. No me hizo caso, ¿no? Este que escribió este tweet, pero bueno, a todo aquel que oiga a gente hablando sobre los mitos de Calígula que puedan corregirle y decirle, no, no, que eso que estás comentando no es así, que Calígula no hizo eso. Te remito a los programas de la Biblioteca de la Historia en los que Óscar Hernández nos está desmitificando toda esa leyenda negra sobre Calígula. Así que nada, como siempre, Óscar, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti, Gerión, como siempre, por crear este podcast referente para todo el mundo de la divulgación histórica. Y muchas gracias a toda la audiencia, como siempre, que nos escucha y nos apoya y hace que sigamos hoy aquí haciendo programas como este para el mundo, ¿no? Que al fin y al cabo, como tú dices, siguen haciendo falta. Exactamente. Como siempre, dejaré en la descripción del audio los enlaces a las redes sociales de Óscar, a sus canales de divulgación. Como siempre, muchísimas gracias a los oyentes por escucharnos y por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos.